cordial saludo para todos, bienvenidos. Hoy damos la segunda sesión en línea para el curso de Introducción a Sistemas de Automatización o Sistemas Automatizados, cuyo objetivo es brindar claridad acerca del tema actuadores y socializar cuáles son las actividades calificables propuestas para la unidad 2. La agenda propuesta para el día de hoy es el saludo inicial, que es el que acabamos de dar. Después vamos a hablar sobre actuadores y después vamos a hacer la socialización de las actividades calificables presentadas para la unidad 2. Luego sesión de preguntas y por último conclusiones. Aunque si voy exponiendo y tienen alguna duda, levantan la mano y escriben por el chat y yo les daré el uso de la palabra. En la unidad 2, nosotros trabajamos el resultado de aprendizaje, que es reconocer los circuitos asociados a los sensores y actuadores acorde a los estándares establecidos. Recordemos que la competencia que tenemos en nuestro proceso de formación es gestionar la automatización y el mantenimiento de máquinas y procesos industriales. Hace 8 días que tuvimos la clase donde nos integramos con los otros grupos. Habíamos hablado que la automatización consiste en eliminar tareas repetitivas. Y esas tareas repetitivas las ayudamos a eliminar y cambiar con la ayuda de dispositivos externos, donde el primer elemento que tenemos son los sensores, que son aquellos elementos que hacen contacto con el mundo físico y se convierten en señales eléctricas. Y a través de esas señales eléctricas, para poderlas procesar a través de un dispositivo electrónico de control, que sería ese cerebro de las máquinas, ya sea a través de un controlador lógico programable PLC, que es como un computador especial que trabaja para la industria, o a través de un computador dedicado especial, o a través de un circuito electrónico embebido que se conocen como microcontroladores, que hay varias tecnologías ahí, o a través de una tarjeta electrónica como tal, donde se programa para realizar de acuerdo a las condiciones de entrada, las salidas. Entonces esos son los sensores, aquellos elementos del mundo físico real que se pueden percibir. Resulta que lo que pasa es que todos estos elementos del mundo físico se convierten a señales eléctricas. Y la idea es, con ese procesamiento, ese control que hagamos, que es lo que vamos a ver en la unidad 3, cuando damos los lenguajes de programación que se pueden utilizar en automatización, ya empezamos a interactuar ya con el mundo real a través de lo que se llaman actuadores. ¿Y qué son esos actuadores? Hacen el proceso inverso. A partir de señales eléctricas generan señales de movimiento o señales físicas según las órdenes de la unidad de control. Esos son los actuadores. Resulta que para seleccionar esos actuadores hay unos criterios de selección y ahí es donde vienen las características técnicas. Cuando yo hablo de características técnicas, generalmente como todos estos elementos tienen unos elementos, tanto físicos, mecánicos como eléctricos, tenemos que empezar a hablar de algunas variables. Generalmente todo está asociado al Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades tiene generalmente 7 unidades fundamentales, 23 derivadas y 2 complementarias. Resulta que de acuerdo a esas unidades nos dice ese sistema bajo qué unidad se mide. Generalmente las fundamentales conocemos que tenemos la unidad de tiempo, que es el segundo, la unidad fundamental de temperatura, es el grado Kelvin, aunque es más popular el grado Celsius y también se habla de grados Fahrenheit, pero la fundamental es el grado Kelvin. Tenemos otras principales como tal. Y hay otras derivadas de esas, por ejemplo, la potencia es una unidad derivada, que es una unidad de trabajo, que es unidad de medida, se mide en vatios. Tenemos la controlabilidad. La controlabilidad es una variable que me permite decir si yo puedo tener una acción directa sobre el dispositivo, sobre el actuador, es decir, lo puedo controlar. Resulta que también tenemos el peso, el volumen, la precisión, la velocidad, el mantenimiento y el costo. Y todo eso depende del tipo de control, del proceso, de interrupción, ya sea de interrupción, regulación, alarma o rotación. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis como para introducirnos a esta parte. Voy a abrir un Paint para que tengamos en cuenta. Entonces, que les hablé ahorita de esa controlabilidad, de que existen unas señales que son del mundo eléctrico, físico,
Entonces, dan un momento, yo abro Paint y les comparto pantalla. Pues bienvenidos a los que se acaban de incorporar. Estamos iniciando la segunda sesión en línea de nuestro curso. Ya voy a compartir la pantalla completa. Para compartir solo una ventanita. Entonces resulta que entonces en esta unidad estamos hablando de actuadores, pero quiero que empecemos con unos conceptos básicos como que tienen que ver con automatización. Y entonces voy a aprovechar, voy a coger como el Paint como tablerito. Como si estuviéramos en un salón de clase. Y entonces cogemos toda esta pantalla del Paint. Listo. Resulta que les había dicho. Resulta que en el juego, entonces tenemos todos estos elementos de la automatización parten de la electrónica. ¿Y qué es la electrónica? La electrónica consiste en la electrónica viene a ser una rama de la ciencia aplicada. ¿Cómo así que una rama? O sea, no es ciencia, parte de unos conceptos básicos que tienen que ver con la física y las matemáticas. Entonces, por eso decimos que la electrónica es una rama de la ciencia aplicada. Pero resulta que esa rama de la ciencia aplicada que se encarga de el estudio y tratamiento de algo que se llaman las señales. Entonces estamos hablando de algo que se llaman las señales. ¿Y qué son esas señales? Esas señales, las señales. Las señales son aquellas variables, vamos a cambiar acá. Las señales son aquellas variables que pueden ser de dos tipos. Entonces pueden ser del mundo físico, entonces pueden ser variables físicas, y también encontramos otro grupo de variables que se llaman eléctricas. Esas variables eléctricas, como tal, esos son el conjunto de señales que nosotros tenemos. Generalmente, estas variables físicas son aquellas que nosotros podemos percibir por los sentidos, es decir, son del mundo real o material. Mientras que las señales eléctricas parten de los conceptos de la electricidad. La electricidad. Y recordemos entonces qué es lo que pasa con la electricidad. Aquí coloquemos, estamos hablando que
Las señales pueden ser físicas o eléctricas. Físicas que percibimos por los sentidos y eléctricas que tienen que ver con la electricidad. Recordemos que la electricidad generalmente, ¿cómo se genera la electricidad? La electricidad se genera, entonces partimos de los conceptos de la teoría atómica que define como muy parecidas, aunque ya el mínimo elemento de la naturaleza no es el átomo, pero es una teoría que sigue vigente, que tenemos los átomos que tienen un núcleo y tiene, a partir de ese núcleo, tiene unos niveles de energía, que es unos niveles de energía que vienen, aquí lo voy a representar, digamos, no me va a quedar muy bonito, pero que los asimilan como las órbitas geoestacionarias, como si fuera el sistema solar, el núcleo como si fuera el Sol, donde nosotros tenemos generalmente en el centro, tenemos los elementos de carga positiva del núcleo, en el núcleo, aquí no leo, y tenemos unos elementos que generalmente se ubican en esas órbitas que los llamamos, como si fuera similar a los planetas, electrones, ¿no es cierto? Se ubican ahí, aquí no me va a quedar muy perfecto, pero pues que tiene que ver con eso y unos niveles de energía. Aquí tenemos esos otros elementos que los vamos a llamar, que son de carga negativa, que tienen que ver con los electrones de carga negativa. Resulta que todos los elementos en la naturaleza, generalmente los elementos pues, se pueden definir de acuerdo a esos elementos de la teoría atómica. Uno puede mirar que los elementos pueden ser de tres tipos. Los elementos como tal pueden ser conductores, bajemos de este el tamañito, conductores, aislantes o semiconductores, que tenemos un dispositivo para probar esos elementos, esos elementos si son, si el elemento es aislante, conductor, semiconductor, como tal, esos son los elementos que de acuerdo a esos niveles de energía que nosotros podemos tener, como tal, encontramos en la naturaleza. Y resulta que el elemento me dice si es conductor o aislante de acuerdo a la cantidad de electrones que haya en ese último nivel de energía. Entonces la electricidad que se transmite a través de huecos, ocupar esos espacios. Entonces, por ejemplo, si yo voy a un salón de clases, supongamos que debería tener capacidad para 20 personas y tiene 20 sillas que están vacías, entonces hay huecos. Cuando llegan los estudiantes los van ocupando. Pero resulta que ese salón de 20 personas con 20 sillas que tiene 20 estudiantes van a ingresar otros dos estudiantes nuevos, no encuentran dónde sentarse, no encuentran huecos. Entonces, cuando tienen muchos electrones en ese nivel de energía, se están ocupados, se dice que es un elemento aislante. Pero si hay poquitos estudiantes, el mismo salón de 20 personas, pero resulta que hay 10 estudiantes, resulta que hay 5 estudiantes o 10 estudiantes, ¿qué pasa? Hay unos huecos que puedo ocupar, entonces pueden ingresar más estudiantes hasta ocupar los 20. Entonces, de acuerdo a sus niveles de, si tengo muchos huecos, estoy diciendo que es un elemento conductor. Generalmente los elementos conductores son el oro, tenemos la plata, el cobre, el aluminio, algunos ferromagnéticos con cierto nivel.
Y tenemos el tercer grupo de elementos que se llaman los semiconductores. Entonces, los semiconductores es que, por ejemplo, generalmente en esos niveles de energía, lo máximo que da la regla son 8. En el salón habíamos dicho 20. Entonces, pero ya en la parte de acuerdo a la teoría atómica son 8. Entonces, si yo tengo 4 electrones al final, 4, entonces yo puedo controlar, puedo o ceder, o voy, o regreso. Es decir, yo tengo, entonces, por ejemplo, tengo, así hago el mismo ejemplo del salón, tengo 2 salones de 20 personas. En un salón tengo 10 personas de 20 sillas, tengo 10 libres y tengo otro segundo salón con 20, también otros 10 personas y otras 20 sillas libres. ¿Yo qué puedo hacer? Los del salón, si quiero juntarlos en uno solo, los del grupo 1 pueden ir al salón 2 o los del grupo 2 pueden ir al salón 1. No hay ningún problema porque son 10 y 10, puedo controlar quién va. Pero si, por ejemplo, en el salón 1 hay 18 personas y en el salón 2 solo hay 2 personas, entonces, ¿qué es más fácil? Desplazar los 2 donde está el otro salón para ocupar esos niveles. Esos son los semiconductores. ¿Y cuáles son los elementos semiconductores? Son el silicio y el germanio. Y los aislantes generalmente están compuestos por elementos derivados. Entonces tenemos el vidrio, la porcelana, como tal. Partiendo de esos elementos y esos conceptos, de acuerdo a la teoría atómica, que es donde surge la electricidad, si yo trabajo la energía del núcleo, está hablando de energía nuclear, depende de esos elementos como tal nucleares, el radio, el iridio, pero los otros como el silicio, el germanio, que puedo controlar ahí, o los aislantes puros, el oro como tal, depende de esa característica. De acuerdo a eso, ¿qué es lo que hacen en la electrónica? Generalmente lo que busca es de acuerdo a lo que tenemos nosotros y lo que se hace en automatización es que yo tengo generalmente unas entradas como tal. Yo ubico este más pequeñito, que es lo que hace el sistema. Tengo unas entradas que generalmente para esas entradas voy a tener unas entradas que las voy a ubicar casi siempre donde van los, aquí, los, las entradas y van, aquí se ubican lo que llaman los sensores. Y voy a tener unas salidas, que aquí es donde se ubican los actuadores. Ese es el juego que tengo. Tengo unas entradas, tengo unas salidas, generalmente es donde van los actuadores, ¿cierto? En un proceso que tengo ahí, generalmente entradas, salidas, lo voy a ubicar por acá, lo voy a ubicar acá. Entonces, ¿qué es lo que hace la electrónica? Es que a partir de esas entradas, de las entradas que yo tenga, ocurre aquí al interior un proceso que generalmente es se hace una transformación. Se hace ese proceso que es donde se hace esa transformación. Pero resulta que para interactuar, cuando uno viene a las entradas de este mundo físico acá, y para después producir las salidas que yo quiero, transformación, entonces eso es lo que juega la electrónica. ¿Qué entradas tengo? Pero para poder tener esas entradas es donde necesito estos sensores. Y esos sensores, ¿qué es lo que hacen? Me convierte en señales. Cuando convierto señales del mundo físico al mundo eléctrico, voy a decir que esas señales se llaman sensores. Cuando convierten señales del mundo físico al mundo eléctrico, son los sensores que vimos la semana pasada. Pero si yo, por el contrario, tengo señales que se me van a convertir del mundo eléctrico al mundo físico, esas señales las llamo actuadores, porque me generan movimientos. Esos son los que son los actuadores.
de, teniendo este recorrido de la electrónica. Entonces, generalmente lo que se ubica en las entradas son los sensores. El nombre técnico que se le da real a los elementos que convierten de físico eléctrico o eléctrico a físico se llaman transductores. Entonces tenemos los sensores, es un transductor que me convierte de físico a eléctrico, y los actuadores es un transductor que me convierte de eléctrico a algo físico o movimiento. Entonces lo que se hace en la parte de control, teniendo en cuenta estos conceptos básicos, es que de acuerdo a la entrada, quiero obtener una salida deseada. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando con ustedes, estoy teniendo en este momento una entrada a través del micrófono. Ese es mi sensor. Si quiero visualizarme, activo la cámara, me convierte entonces esas señales de luz. Si hay luz, puedo coger mi imagen y ustedes la podrían observar. O si ustedes comparten imagen en su cámara, yo podría verla de ustedes. Estoy convirtiendo señales del mundo físico a señales eléctricas. ¿Qué pasa? Que entre todo eso entra un trancamiento y un proceso que de acuerdo a lo que yo quiera decir. Entonces yo podría decir, venga, y las salidas yo quiero visualizar, entonces ustedes tienen la pantalla del monitor o la pantalla del celular. Hice un actuador, me convierte esas señales eléctricas a señales físicas que las puedo visualizar. Y puedo también escuchar, que tenemos, por ejemplo, el parlante. Con el parlante pueden escuchar lo que yo veo. Entonces resulta que en el proceso de automatización está directamente relacionado con la electrónica. Y resulta que la electrónica, como viene, es una rama de la ciencia aplicada, que aplica conceptos, tanto de la física, y matemáticas, son los conceptos que aplicamos ahí, de la física aplicada. Esas señales, que pueden ser físicas o eléctricas, las podemos definir, esas señales se pueden definir como el nombre técnico que uno le dice. Entonces una señal es lo que se conoce como una forma de onda, que tiene unos valores como tal. Y como forma de onda, estas señales como tal se pueden representar a través de ¿qué? Se representan a través de ecuaciones, a través de una ecuación o una gráfica. Una ecuación o una gráfica que es a partir de lo cual yo puedo controlar, ¿no es cierto? De aquí tenemos, de acuerdo a este elemento, una ecuación, una gráfica que yo puedo controlar. Archivo, abrir uno nuevo, guardar, digámosle que la guardar como explicación 1. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esos elementos que tienen que estar relacionados con la electrónica y que esas señales se representan por ecuaciones o gráficas, esas ecuaciones o gráficas, clase 2. Listo. La voy a ver, acercar. Entonces resulta que ¿cómo se genera generalmente la energía eléctrica? Tenemos una ruedita y muchas veces esas rueditas que tienen algo que son como unas aspitas. Entonces resulta que hay muchos tipos de energías renovables, energías no renovables como tal, y vemos que existe algo. Entonces, por ejemplo, puede existir algo como líquidos, como el agua. Viene el agua de un río y pasa a través de una ruedita como dentada, o tenemos, por ejemplo, los molinos de viento,
Entonces llega y ¿qué genera esto? Esa agüita dentada genera, entonces viene por acá, va generando, cuando va pasando esa agua por ahí, va generando movimiento. Si tiene, entonces se va circulando el agua como tal, esa agüita como tal, que nos va pasando por acá, el agua, llega el agua por acá, esto hace que me genere un movimiento, pero el agua sigue su curso, sigue por allá. En esas ruedas o en esos molinos del viento se colocan algunos elementos. Y resulta que en electrónica y en electricidad existen unos elementos básicos de la electrónica o electricidad. Y esos elementos básicos para la electrónica y la electricidad hay unos elementos que llamamos elementos pasivos y hay otro grupo de elementos que se llaman elementos activos. Y esos elementos pasivos, porque cuando alguien es pasivo, es como Dios me lleve, Dios me traiga, no hace nada. Y el activo, genera energía. Entonces los elementos pasivos tienen un comportamiento como tal. Esos elementos pasivos se conocen como las resistencias. Tenemos los condensadores y tenemos los inductores. Y hay otros elementos pasivos que son hechos a partir de semiconductores. Entonces, ¿qué pasa con esos elementos activos? Tienen la capacidad que pueden generar energía, pero si hay un estímulo o algo las provoca. Si no hay nada, no se puede generar. Mientras que estos no generan energía. Estos no generan energía. Resulta que les decía, todo depende de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades que tenemos estos elementos. Resulta que la resistencia se representa por la letra N, R, y general su unidad de medida es el ohm. Y si lo vemos así, por ejemplo, aquí vemos que llegó el agua, va a llegar, ya vamos a ver cómo se genera la energía, pero si hacemos otro ejemplito básico, que es el que ustedes tienen en sus casas, que generalmente aquí llega, entonces tenemos, aquí lo voy a colocar, aquí una ruedita general, vamos a colocar aquí, llega generalmente, vamos a hacer el ejemplo, un sistema hidráulico, llega un sistema hidráulico, llega acá, después de acá, vemos que voltea, que es el que todos conocemos, y encontramos en ese sistema hidráulico un ejemplo como una llave. No soy muy buen dibujante, pero trato de hacer. Tenemos una llavecita. Listo. Resulta que generalmente por acá, si fluye la misma agüita que nos gotea por acá, entonces me está entrando por acá. Me entra. No me quiere coger. Listo. Aquí me está entrando un líquido, agua, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué me va a pasar? Me va a salir líquido y que muchas veces, eso me llena
un recipiente. Coloquemos un recipiente que sea verdecito. Un recipiente. Aquí le voy a borrar estos bordecitos. Llega el agua acá, llega un recipiente y en ese recipiente generalmente es donde me cae toda el agua. Resulta que cuando aquí va líquido, en este momento es líquido, esto viene para que se vaya el agua por allá, necesita fuerza. Por ejemplo, si el carro se me quedó sin gasolina y necesito que otro carro tenga gasolina, ¿qué hacen? Cogen una manguerita y para poder extraer del tanque, ¿qué tengo que hacer? Succionar, hacer fuerza. Entonces podemos decir que aquí esto, para que pase el agua y que haya presión ahí, necesito ejercer algo que se llama, tengo que tener una fuerza. Si lo hiciera desde el punto de vista eléctrico, decía electromotriz, es decir, una fuerza eléctrica que genera movimiento. La fuerza me va a representar una variable que llamamos corriente y su unidad de medida es el amperio. Y generalmente se representa con la letra I. Esa es la fuerza. Resulta que, de acuerdo a la llave, si la tengo abierta o cerrada, me genera una oposición. Esa oposición. Y esa oposición es lo que nosotros llamamos resistencia. Y tenemos otra parte acá que se genera un efecto, que el efecto, si el tanque está lleno de agua, se está generando una diferencia. Si la damos en términos eléctricos, la vamos a llamar diferencia de potencial eléctrico, que nosotros lo denominamos voltaje, y su unidad es el voltio, y se representa generalmente con la letra V. Resulta que si hago con el mismo ejemplito del agua, a medida que se me llene el agua, de acuerdo al nivel, yo puedo determinar en este ranguito, aquí, si el agua, colocámoslo uno más clarito, si aquí me llegó el agua, aquí me llenó el agüita, entró por acá el agüita, y de acuerdo a eso. En resistencia, la unidad de medida se conoce como el ohmio. Es la unidad de medida de esa resistencia. La unidad de medida es el ohmio. Entonces, resistencia es aquello que se opone al paso de la corriente de esa fuerza. El voltaje es la diferencia de potencial eléctrico que hay a través de un elemento conductor. Entonces me dice, si está lleno o no el agua. Y la corriente es la fuerza. Generalmente esos tres elementos es lo que se conoce y se relaciona con lo que se llama la ley de Ohm, que me relaciona y que lo podemos mostrar en una pirámide. Una de las primeras características eléctricas, la ley de Ohm, me relaciona en este caso tres variables. Una para el voltaje, otra donde ubico la corriente en otra arista y otra donde ubico la resistencia. Esa relación de las tres se conoce como la ley de Ohm. Entonces, si yo quiero calcular voltaje, ¿qué sería igual? Están al mismo nivel. Hay unas fórmulas que el voltaje es igual al producto de la
corriente por la resistencia, lo que se hace matemáticamente. Yo digo, efecto es igual a causa por oposición. El tanque se llena si hay fuerza y hay poca resistencia. Pero si hay mucha resistencia, no pasa el agua, no se llena. Y si yo quiero determinar el voltaje de la corriente, que vemos que siempre vamos a tener encima, si yo quiero calcular la corriente, entonces generalmente aplican y se dibuja este triangulito de esta manera. De esta manera. Entonces, donde dice voltaje, que es igual, y corriente es igual al voltaje y dentro de la resistencia. Resistencia es igual al voltaje y dentro de la corriente. Entonces, crea una relación de eso. Esto, como tal de la ley de Ohm, es una de las primeras características técnicas que se tiene, el nivel de tensión para cualquier elemento eléctrico electrónico, como tal. La corriente, que es la cantidad de fuerza. Todo lo que lo mata a uno es la corriente que lo puede matar a uno es una corriente de 1 amperio. Pero dice, hay personas que tienen miles de voltios, pero si la corriente es menos de 1 amperio, no te va a matar, y cada uno tiene una resistencia interna. De acuerdo a esto, también otra ley, que es la ley de Watt, que relaciona la potencia, que es el producto del voltaje por la corriente, si una unidad de trabajo. Ya volviendo acá, entonces ya teniendo en cuenta que es una característica eléctrica que viene, la energía eléctrica, ¿qué pasa? Tenemos el primer elemento, que es la resistencia. Hay otro elemento, que es el condensador. Y el condensador lo podemos denominar como un par de placas paralelas que están unidos por un material dieléctrico que los separa, que lo conocemos como condensador. Y él me almacena energía en forma de campo eléctrico. Y tenemos el otro, que es el inductor, y el inductor lo definimos como un rollo de alambre, un rollito de alambre, que lo puedo dar vueltas, entonces él me genera energía en forma de campo magnético, bajo un principio de física que se vio en el colegio, que es la ley de Lenz. Y a un efecto inducido se ejerce una fuerza opuesta a la causa que lo produce. Si lo hablo en términos de voltaje y corriente, está hablando de la autoinductancia. Entonces, resulta que para generar la electricidad, a esta ruedita, ¿qué le colocan? Bobinas. Estas bobinas, esos rollos de alambrito. Esas son las bobinas. Y esas bobinas, como pueden generar energía de campo electromagnético, entonces, ¿qué me va generando? A medida que va circulando, y podemos representar eso mediante un esquemita, entonces vemos que él me va circulando, que me va generando, entonces aquí me va generando, aquí empieza 0 grados, aquí llega hasta obtener 90 grados, aquí llega hasta obtener 180 grados, que es una vuelta completa, y aquí llega hasta obtener 270 grados, y una vuelta completa viene a ser 360 grados, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a eso se me circunscribe, y esto se me va representando a medida que me va generando el movimiento, me va formando algo que es una forma de onda eléctrica alterna que se describe de esta formita, una energía alterna. Aquí es cuando va, si yo lo proyecto acá, aquí es cuando está a 0 grados, el pico máximo se alcanza cuando está a 90 grados, vuelve aquí cuando está a 180 grados, está aquí cuando llega a 270 grados, y me vuelve a repetir cuando va aquí a los 360 grados. Entonces me está generando la energía alterna. Y resulta que esas señales de voltaje o corriente, cuando se dibujan, una va
más adelante que la otra. Entonces podría decir, aquí estoy dibujando el voltaje, pero también podría dibujar cómo sería la corriente. Entonces, una corriente, entonces si me arranca desde este elementico y viene más chiquitica, esta podría ser, entonces, la corriente, y podríamos hablar de esa de afuera como esa señal de voltaje. Si vemos, si arrancan desde el mismo punto, es que arrancaron a partir de un elemento resistivo. Por ahí unas que se adelantan, a otros se atrasan. Esa diferencia de cuál sale primero entre una y otra se conoce como ángulo de fase. Entonces, si vemos, yo puedo observar en un aparato que se llama osciloscopio esta gráfica, y se representa matemáticamente como el voltaje de esa entrada equivale a un valor máximo que se va a llamar valor pico. Ese valor pico es el máximo valor que llega cuando llega aquí a los 90 grados. Por el seno, se me forma una forma de onda senoidal de 2pi por frecuencia más algo que se llama el ángulo de fase, que es esa diferencia entre estos dos. ¿Para qué les estoy explicando esto? Resulta que yo les decía, una señal se representa mediante una gráfica o una ecuación. Aquí tengo una ecuación de cómo se representa y lo podría ver. Resulta que cuando yo tengo un aparato como un multímetro, el multímetro me mide el valor eficaz, que es el valor medio cuadrático. Entonces ese valor eficaz tiene una fórmula matemática, tiene también una forma de representarse ahí, que es igual al valor pico sobre la raíz cuadrada de 2. Y ese es el valor que se conoce como valor RMS. Entonces, cuando mido con un multímetro, dice 110 voltios, estoy midiendo un valor, entonces, de 110 voltios. Si quisiera determinar ese valor pico, tendría que multiplicarlo por raíz de 2 y sería ese valor que yo vería en el osciloscopio. Teniendo en cuenta esto, vemos que si representamos una señal como tal, a partir de esos conceptos eléctricos, yo la puedo controlar por magnitud. Ese valor pico es la magnitud. Entonces, una forma de control. Lo puedo controlar por frecuencia. La frecuencia, generalmente en Colombia, esas vueltas en que se genera la energía es de 60 Hz. Por eso todos los dispositivos electrónicos en Colombia dice 60 Hz para Colombia. En Europa, en Argentina, a veces hay otros países que tienen 50 Hz. Y aquí que se genera 110 voltios AC, nosotros dice 200 voltios AC. Ese 110 voltios es el valor medio por un multímetro, sería un valor RMS. Eso se llama magnitud. Lo puedo controlar por ahí. Por la frecuencia, que me cambie ese valor, ¿qué puedo hacer? Puedo cambiar ese movimiento. O por fase, por esa diferencia de voltaje o corriente. Entonces, ya volviendo de acuerdo a esa introducción, cuando yo hablo que puedo controlar un elemento de estos como un motor, yo lo puedo controlar por voltaje, por frecuencia o por ángulo de fase. Entonces, voltaje, cambio ese nivel de voltaje que le aplico, más o menos. Por frecuencia, entonces necesito, entonces en la industria están los variadores de frecuencia para controlar esa frecuencia de velocidad. Y está otro elemento electrónico que se llaman los tiristores, son los dispositivos de potencia que controlan ese ángulo de fase con un SSR o un TRIA que puedo controlar ese movimiento, esa velocidad de ese motor o intensidad de un bombillo como tal. La potencia, entonces ya vemos, es una unidad derivada. Entonces, cuando miro la relación del voltaje por la corriente, eso me dan vatios. El peso, es que tiene un peso y un volumen. Entonces, de acuerdo a ese peso y el volumen, puedo tener unas características de control de esa fuerza que puedo tener para decidir. La precisión de hacerlo. La velocidad. Entonces, esa velocidad ya la puedo controlar por esos valores que le decía. Por voltaje, por corriente, por magnitud, ya sea por voltaje o corriente, por frecuencia o por ese ángulo de fase, y eso tiene un mantenimiento y un costo. Entonces, de acuerdo a esos elementos, les está dando esa introducción, esos actuadores tienen unas características técnicas que lo definen. Y de acuerdo al medio donde se transforma esa señal, si vimos aquí, entonces esta, archivo, guardar como,
imagen. Esta me servía como de base, como la explicación 2. Explicación 2 de clase. ¿Listo? Entonces, ¿qué teníamos? Entonces, esas señales que me convierten de físicas a eléctricas o eléctricas a físicos dependen de un medio. Si el medio es eléctrico, son una señal eléctrica. Si es a partir de gases, neumáticos, es a partir de líquidos, hidráulicos. Hay algunos que tienen aceite, son oleohidráulicos. Entonces, de acuerdo a esas características y esos elementos, tienen unas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una motobomba, me combina una parte eléctrica y una parte hidráulica, que me va generando movimiento y puede extraer agua o no. El motor de paso es un motor que tiene unas bobinas, un motor es unas bobinas, por eso les hablé del inductor, sino que tiene varias líneas, se puede controlar con mayor precisión y posicionar. Tenemos el otro, la resistencia eléctrica, que se va calentando y me va generando calor. Y el zumbador que me manda señales de frecuencia que son audibles. Tenemos las señales de baja frecuencia, hay frecuencias medias y frecuencias altas. La frecuencia audible para el ser humano es hasta 3 kHz. Decimos que hay bajas frecuencias hasta 20 kHz. De 20 en adelante es frecuencias medias y del orden de los gigas son altas frecuencias, con que se transmite como la parte de comunicación. Entonces, esta era la parte que quería que tuvieran en cuenta. Eso es la clasificación de los motores. ¿Para qué necesito los actuadores? ¿Qué criterios de selección puedo tener para decir, venga, yo voy a hacer una propuesta de automatización donde tenga que ver líquidos? Entonces puedo utilizar una motobomba. No, es que voy a utilizar gases. Resulta que hay otros elementos también que a esa parte de neumáticos, entonces lo único que cambia es el medio. No, necesito algo que me genere calor. Una resistencia, un bombillo, que me genere un sonido, una alarma o visual, una alarma visual. Eso es. Ya, de acuerdo a esta pequeña introducción que les di de este tema general, ¿cuáles son las actividades calificables que tenemos? Tenemos dos. Una es participar en el foro temático, es una opcional o voluntaria. Entonces, para el foro temático, ¿qué es lo que se hace? Tenemos un criterio de valoración que se llama la rúbrica TIGRE. ¿Y en qué consiste esa rúbrica TIGRE? La rúbrica TIGRE consiste en que cuando yo participo en mi foro temático, siempre hay un mensaje de apertura. Entonces, el mensaje de apertura que dice, estimados aprendices, los invitamos a que cada uno de ustedes analice el funcionamiento de sensores y actuadores en los procesos y describa con sus propias palabras el papel que cumplen los sistemas automatizados. ¿Cuál sería la analogía entre sensores y actuadores con los sentidos del ser humano? Entonces, vemos, sensores cambian de ser mundo físico a eléctrico. Entonces les decía, hace 8 días les daba un ejemplo. Hay una candela o hay una aguja. Si se acerca mi dedo ahí, ¿qué? Me genera algo que mi cerebro, si está bien funcionando mi cuerpo y siento dolor o tiene sensaciones, me convierte esas señales en impulsos eléctricos que van por las neuronas y van a mi cerebro. ¿Y el cerebro qué dice? Empieza a generar un movimiento para quitar mi dedo de ahí a través de los músculos. Entonces los músculos podrían ser actuadores. Y tenemos nuestro cerebro que sería como el computador industrial. ¿Qué está diciendo? Una analogía. Y cuando yo hago una analogía, hago una comparación. Y estas participaciones son valoradas utilizando la rúbrica TIGRE. Entonces ahí hay un enlace a un audio donde les dice, venga, para la rúbrica TIGRE, que es prácticamente como les digo ahí, son los criterios para calificar. Si tiene un título va a tener 20 puntos, iliación, entonces título. Entonces el tema es, ¿cuál sería la analogía entre sensores y actuadores con los sentidos humanos? Entonces, cuando yo le dé responder a mi foro, la primera parte que escribo va a ser un título. Entonces yo puedo decir, comparación entre sistema humano y automatizado. O analogía entre sensores y actuadores con los sentidos humanos y los músculos. ¿No es cierto? Ya tengo, estas son dos opciones de título. Si tengo título, son 20 punticos. Hilación, empiezo, da otros 20 punticos. A partir de la pregunta orientadora, entonces escribo esa pregunta, presentaré a continuación mi punto de vista. Y en mi punto de vista, ¿cuál es la forma más fácil? Si me piden una analogía, hago un cuadrito
Y analogía es comparación. Y cuando yo comparo, ¿qué hago? Presento ventajas y desventajas. Entonces ya puedo mirar. Voy a mirar un sensor y aquí lo resalté como un color fucsia. La cámara con el ojo humano. Entonces, ¿qué ventajas? La restricción de la cámara es según la resolución, y desventajas, el alcance o límites físicos del ojo. Listo, ya hay una comparación concreta. La termocupla es un elemento que me mide temperatura industrial. También hay otros elementos como son sensores como a partir de circuitos integrados de semiconductores como el LM35 que me mide en grados Celsius, el LM36 en grados Fahrenheit, si no estoy mal, y hay otro, el M35 que me mide Kelvin, si no estoy mal. Mire la hoja de datos. Entonces la termocupla está haciendo el tacto con la piel. Miremos que nuestra piel detecta si hay calor o frío. ¿Qué ventajas hay entre la termocupla puede resistir altas temperaturas, mientras que en mi piel no, ¿no es cierto? O bajas temperaturas. ¿Qué desventajas pueden haber? La crean ustedes. Hay otro, los motores eléctricos. El motor eléctrico, como entonces el bíceps es un músculo con que puedo generar movimiento. ¿Qué ventajas y desventajas hay? Y la otra, el zumbador o parlante. Entonces como los músculos del habla para poder hablar. El parlante emite sonidos a frecuencias bajas y altas frecuencias en un ancho de banda audible de 3 kHz. Esa es como la restricción que tiene de acuerdo a los músculos del habla de nosotros. Solo tiene ese rango de 3 kHz. Entonces ya después viene el otro criterio. Ya hice la analogía, hay que cumplir la hilación. Y sería posible reemplazar el ojo humano con una cámara digital monocromática. ¿Cuáles serían sus impactos, ventajas o desventajas? Entonces, estoy generando una pregunta. Estructuré una pregunta. La debo de hacer. ¿Qué pregunta no me sirve? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué cree? No, formula una pregunta. Aquí estoy formulando una pregunta. A partir de este ejemplo de preguntas, ustedes pueden formular uno. Yo lo hice con el ojo humano, lo puedo hacer con el olfato y una nariz electrónica, lo puedo hacer con el oído y pueden encontrar entonces qué diferencias o ventajas. Y ya después generar discusión. Entonces yo les digo, los invito a que vean este enlace. Por ejemplo, este es un enlace de la NASA que habla sobre la nariz electrónica que detecta el coronavirus. Entonces, ¿qué estoy diciendo? A partir de ese enlace, entonces no copio y pego de internet, que muchos hacen, no. Les invito a que vayan, vean ese enlace y lean que trata de qué. Aquí se dicen, trata de la nariz electrónica. ¿Qué nos aporta? Nos permite detectar el COVID ahora que estamos en pandemia o pospandemia. ¿Y qué me complementaba valor agregado? Porque nos aproxima la tecnología actual. ¿Por qué? Tu punto de vista. Aquí que estoy, generé discusión con la pregunta y aquí enriquecer la discusión. Esta es la forma de participar en el foro temático con Rúbrica TIC. Y lo otro, la evaluación en línea, como mostramos la clase anterior, ingreso y formulo el cuestionario. De acuerdo a esto, ya seguimos entonces a la sesión de preguntas. Entonces, quisiera saber, no, en el chat como que no han escrito preguntas, los presentes, si tienen alguna pregunta, o si no, empezamos con la conclusión. Aquí están presentes Andrea, Carlos, Daniel, Darío, Davinson, José Vanegas, Julián, Catherine, Lady, Luis, Ángel David y Wolfram. Quisiera ver los presentes si tienen una pregunta. Si no, mientras tanto vamos dando la conclusión. Como conclusión hemos agotado el orden del día propuesto. Se presentó la diferencia que hay entre sensores, actuadores, se pensó en una conceptualización, se habló que eran los actuadores y se socializó cómo se presenta el foro temático en Rúbrica TIC. Entonces yo pasé la evaluación, tengo que hacer el foro, no es necesario, pero si vas a participar en el foro, hazlo bien bajo esos criterios que acabé de explicar. Y si de pronto perdió la evaluación, no presentó la evaluación 1, ni la 2, si participó bien en el foro correctamente, como requiere cierto esfuerzo, yo le cambio manualmente y quedaría aprobado automáticamente los resultados de realizar en la unidad 1 o 2 como incentivo de nivelación. Entonces veo que no hay preguntas. Si no hay preguntas, les agradezco su participación. Entonces con esto damos por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Entonces voy a parar la grabación. Que tengan un excelente día.